El mensaje de texto llegó a las 18:32 del 15 de marzo de 2024. Nuestro 10º aniversario de bodas. Y quote, atrapada en el trabajo. Fecha límite importante. Lo siento mucho, cariño. Feliz 10º aniversario. Te lo compensaré este fin de semana. Te quiero y quote. 3 emojis de corazón. Un emoji mandando un beso, la abreviatura digital de una mujer que llevaba 14 meses mintiéndome y que se había sentido tan cómoda haciendo lo que podía adornar sus mentiras con pequeños corazones de dibujos animados. Yo estaba sentado en mi furgoneta, en el aparcamiento de Bastián y Apos, un restaurante de alta cocina en la calle de Jorge Juan, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Llevaba puesto el traje gris marengo que había comprado hacía 3 días específicamente para esta noche. No en el Corte Inglés, ni en ningún sitio elegante, sino en una tienda de segunda mano en Malasaña, porque los electricistas autónomos no tenemos el presupuesto del Corte Inglés. Pero el 10º aniversario de bodas de un hombre solo ocurre una vez, y yo quería tener el aspecto de alguien que entendía eso. Tenía flores en el asiento del copiloto. Lirios Stargazer, los favoritos de Paula, los mismos que había llevado en nuestra boda, los mismos que le había enviado a su oficina cada 15 de marzo durante 10 años. Este año, había ido a recogerlos en persona porque quería dárselos en la mesa, observar su rostro y ver si todavía me miraba como lo hacía cuando ella tenía 29 años y yo 32. Y estábamos de pie en una iglesia de Vallecas, prometiéndonos un iquot, para siempre iquot. Leí el mensaje de nuevo. Iquot, atrapada en el trabajo iquot. Casi conduzco de vuelta a casa, casi llamo a Carlos para ver si quería tomar una cerveza, casi dejo que otra noche desapareciera en la rutina de un hombre cuya mujer siempre estaba ocupada, siempre trabajando hasta tarde, siempre fuera de su alcance. Pero ya había pagado la reserva. Una fianza no reembolsable de 80 euros, lo cual importaba cuando diriges una pequeña empresa de instalaciones eléctricas y 80 euros son 80 euros. Así que pensé en entrar, cenar bien a solas, beber una copa de algo caro y brindar por 10 años de matrimonio conmigo mismo. Esa decisión, la decisión de entrar en ese restaurante en lugar de conducir a casa, es la razón por la que os cuento esta historia hoy. Entré en Bastián y Apos, a las 20:10. La recepcionista me sentó en una pequeña mesa cerca del fondo, junto a una ventana que daba a un callejón, lo cual no era exactamente romántico, pero encajaba con un hombre que cenaba solo en su aniversario. Pedí una copa de vino. Dejé los lirios en la silla vacía frente a mí. Cogí el menú y luego levanté la vista hacia el otro lado del restaurante, parcialmente oculto detrás de una pantalla de madera decorativa que separaba el comedor principal de una sección más íntima en la esquina. Vi un vestido negro. No un vestido negro cualquiera. El vestido negro, el que le había comprado a Paula por Navidad hacía 3 meses en una boutique de Chueca. El mismo que se había probado en el dormitorio, con el que había dado una vuelta y había dicho, iquot, me guardo este para algo especial iquot. Lo llevaba puesto esta noche en Bastián y Apos, en nuestro aniversario. El aniversario que estaba demasiado ocupada para celebrar conmigo. Estaba sentada frente a un hombre de pelo plateado, bronceado, con un traje a medida que probablemente costaba más que la letra de mi furgoneta. Él se inclinaba hacia ella, con su mano descansando sobre la de ella en el mantel blanco. Había champán en la mesa. 2 copas. Del tipo con tallos finos que solo ves en lugares donde la gente gasta el dinero como si fuera agua. Él dijo algo. Ella se rió. La risa que yo solía escuchar al otro lado de la cocina cuando decía algo que la pillaba desprevenida. La risa sincera. La de verdad. Le estaba dedicando esa risa a otra persona. Y entonces ella se inclinó sobre la mesa y lo besó. No un piquito. No un beso social y rápido. Un beso de verdad. El tipo de beso que tiene historia, intención y la promesa de lo que viene después de la cena. El tipo de beso que no había recibido de mi mujer en meses. No podía respirar. Los sonidos del restaurante, el tintineo de las copas, las conversaciones en voz baja, el suave jazz de los altavoces del techo. Todo colapsó en un único tono agudo, como el sonido que hace un cable justo antes de romperse. Mis manos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi visión se estrechó hasta que solo pude ver ese vestido negro, ese pelo plateado, ese beso. Me puse de pie. Iba a caminar hacia allí. Iba a agarrar esa mesa y volcarla. Iba a mirar a mi mujer en nuestro 10º aniversario de bodas y preguntarle qué tal iba la fecha límite del trabajo. Iba a montar una escena que todas las personas en ese restaurante recordarían por el resto de sus vidas. Di 2 pasos antes de que una mano se cerrara alrededor de mi antebrazo. End quote. See and tate and quote.
La voz era baja, femenina, calmada de la forma en que ciertas personas son calmadas. No relajada, sino controlada. La calma de una persona que se ha entrenado para mantenerse firme en situaciones donde otras personas se quiebran. Mi Jaya. Una mujer que nunca había visto antes estaba de pie junto a mi mesa. A finales de sus 40, pelo oscuro recogido tirante, llevaba una americana azul marino sobre una blusa blanca, sin joyas excepto un reloj que parecía funcional en lugar de decorativo. Tenía la postura de alguien que había pasado años de pie en habitaciones donde importaba estar de pie correctamente. Fuerzas del orden, guardia civil, algo que requería que el cuerpo fuera una herramienta, no un adorno. Ikuot, suéltame el brazo Ikuot. Ikuot, siéntate primero Ikuot. Ikuot, señora, no sé quién es usted, pero mi mujer está allí besando a otro hombre y voy a cometer el mayor error de su vida Ikuot. Ella no levantó la voz, no apretó su agarre, solo me miró con unos ojos grises que estaban absolutamente inmóviles. Ikuot, sé quién es ese hombre. Sé quién es tu mujer. Sé lo que está pasando en esa mesa. Y necesito que te sientes porque el verdadero espectáculo está a punto de empezar Ikuot. Algo en su voz me detuvo. No las palabras, sino la certeza detrás de ellas. Esta mujer no estaba adivinando. No estaba improvisando. Sabía algo que yo no, y ese conocimiento era lo suficientemente sólido como para que yo pudiera sentirlo. De la misma manera que puede sentir la diferencia entre un muro de carga y un simple tabique. Mi sentai. Ella se sentó frente a mí, en la silla de Paula, junto a los lirios de Paula. Ikuot, mi nombre es Victoria Herrero. Soy investigadora privada Ikuot. Metió la mano en su americana y sacó una tarjeta de visita, deslizándola sobre la mesa con 2 dedos. Ikuot, fui contratada hace 3 meses por una mujer llamada Margarita Ríos. ¿Te dice algo ese nombre, Ikuot? Ikuot, no Ikuot. Ikuot, lo hará. Margarita Ríos es la segunda exmujer del hombre al que tu esposa está besando ahora mismo. Su nombre es Santiago Mendoza. Es el director ejecutivo de Mendoza Inversiones y Capital, donde trabaja tu mujer, y su aventura está a punto de costarle 5 millones de euros Ikuot. Mi Quaid Mirandala. Al otro lado del restaurante, el camarero les estaba trayendo a Paula y a Santiago una segunda botella de champán. Los lirios de mi aniversario se marchitaban en la silla a mi lado, y una investigadora privada me estaba diciendo que la destrucción de mi matrimonio era una trama secundaria en la historia de venganza de otra persona. Ikuot, voy a necesitar que me expliques eso Ikuot, le dije. Ikuot, lo haré, pero primero necesito algo de ti Ikuot. Ikuot. ¿Qué? Ikuot. And quote. Paciencia. 30 minutos. No te acerques a ellos. No los confrontes. No dejes que sepan que estás aquí. Tengo a un compañero fuera con una cámara y a otro en el Hotel Palace, donde el señor Mendoza tiene una reserva permanente en la habitación 412. Si estallas ahora en este restaurante, conseguirás una pelea a gritos y una escena. Si esperas, lo conseguirás todo Ikuot. Ikuot, todo significa que, Ikuot. Ikuot, pruebas, ventaja, la verdad sobre tu mujer que va mucho más allá del hombre al que está besando ahora mismo Ikuot. Miró hacia la barra. Ikuot, pide otra copa de vino. Respira y déjame contarte lo que he encontrado Ikuot. Pedí el vino. Respiré y Victoria Herrero me contó una historia que hizo que el champán al otro lado del restaurante supiera a veneno en mi imaginación. Santiago Mendoza tiene 52 años. Fundó Mendoza Inversiones y Capital en 2006 con dinero de la familia. Dinero viejo de Madrid, del tipo que viene con retratos y pasillos y edificios con tu nombre en ellos. Su patrimonio neto ronda los 40 millones de euros. Se ha divorciado 2 veces. Su primer matrimonio terminó en 2012. Sin incidentes. Sin hijos. Su segundo matrimonio con mi cliente, Margarita Ríos, terminó en 2021. Ikuot, ¿por qué terminó, Ikuot? Ikuot, porque Margarita descubrió que Santiago tenía una aventura con su asistente ejecutiva, una mujer llamada Elena Cuenca Ikuot. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Assistant Executiva. Ikuot, Elena trabajó para Santiago durante 4 años. La aventura duró aproximadamente 2 de esos años. Cuando Margarita se enteró, contrató a un abogado que era muy, muy bueno. El acuerdo de divorcio fue de 8 millones de euros, pero incluyó algo inusual, una cláusula de penalización por infidelidad laboral Ikuot. Ikuot, ¿qué es eso, Ikuot? Ikuot,
Una disposición contractual que establecía que si Santiago iniciaba otra relación en el lugar de trabajo dentro de los 5 años posteriores al divorcio, le debería a Margarita una penalización adicional de 5 millones de euros y quot. ¿Y quot? ¿Es eso legal? ¿Y quot? ¿Y quot? En España, los acuerdos privados en los convenios reguladores son ejecutables y son específicos y ambas partes los acuerdan libremente. El abogado de Santiago le aconsejó que no lo firmara. Lo firmó de todos modos porque era lo suficientemente arrogante como para creer que podría controlarse y quot. Hizo una pausa. Y quot, no pudo. Así que Paula, tu mujer, es la actual asistente ejecutiva de Santiago Mendoza. Empezó en Mendoza Inversiones en 2018. Según mi vigilancia, la aventura comenzó hace aproximadamente 14 meses, en enero de 2023 y quot. 14 meses. Pensé en los últimos 14 meses. Las trasnoches, las emergencias laborales, la ropa nueva que aparecía en el armario, cosas caras que no cuadraban con su sueldo, la distancia en la cama, las conversaciones que no llevaban a ninguna parte, la sensación de dormir junto a una mujer que ya estaba en otro lugar en su mente. 14 meses de mentiras, y yo me había creído cada una de ellas. Y quot, ay masicot, dijo Victoria. Y quot, y esta es la parte que te afecta directamente a ti y quot. Metió la mano en su americana de nuevo y sacó un papel doblado, un extracto bancario. Lo deslizó sobre la mesa. Y quot, durante mi investigación a Santiago, mi equipo financiero descubrió que tu mujer ha estado recibiendo pagos más allá de su salario. Aproximadamente 15.000 euros al mes, depositados en una cuenta personal en el Banco Santander a nombre exclusivo de Paula Lázaro y quot. Miré el extracto. Número de cuenta. Saldo. 211.847,33 euros. Depósitos mensuales de 15.000 euros de una entidad llamada Mendoza Asesores S.L. Y quot. ¿Qué es Mendoza Asesores S.L. y quot? Y quot. A. Una empresa pantalla registrada a nombre de Santiago Mendoza. No tiene empleados, ni clientes, ni operaciones. Su único propósito, por lo que he podido determinar, es canalizar los pagos hacia tu mujer. 15.000 euros al mes durante 14 meses, aproximadamente 210.000 euros en total y quot. Dejé el extracto bancario sobre la mesa, cogí mi vino, lo volví a dejar sin beber. Mis manos estaban haciendo eso otra vez, el temblor, la pérdida de control que nunca había experimentado en 20 años trabajando con cables pelados, cajas de conexiones y paneles que podrían matarte si tus manos no estaban firmes. Y quot. Ella me ha estado ocultando 210.000 euros y quot. Y quot, sí y quot. Y quot, mientras estamos casados y quot. Y quot, sí. Estando en régimen de gananciales, la mitad de ese dinero es legalmente tuya. Pero lo que es más importante, la ocultación de patrimonio durante un matrimonio es un asunto grave en los procedimientos de divorcio. Destruye su credibilidad ante un juez. Y en las disputas por la custodia, un progenitor que ha estado engañando sistemáticamente a su cónyuge durante más de un año no es alguien a quien el tribunal suela favorecer y quot. Miré hacia el otro lado del restaurante. Paula se reía de nuevo. Santiago le estaba rellenando la copa de champán. Parisian falaces. Parecían dos personas que tenían el mundo resuelto, que habían calculado cada ángulo y cubierto todas las bases y no habían dejado nada al azar. No me habían calculado a mí sentado a 2 mesas de distancia en nuestro aniversario. Y no habían calculado a Victoria Herrero. Y quot, ¿por qué me cuentas esto? Y quot, pregunté. Y quot, tu cliente es Margarita, la exmujer, ¿qué ganas ayudándome a mí? Y quot. Victoria me miró directamente. Y quot, mi trabajo es construir un caso que active la cláusula de penalización. Tu mujer es la prueba. Su relación con Santiago es el detonante. Las fotografías, los registros del hotel, el rastro financiero, todo eso demuestra que Santiago violó la cláusula. Margarita consigue sus 5 millones y quot. Y quot, y yo, y quot. Y quot, tú obtienes el beneficio colateral. Todo lo que he reunido sobre tu mujer, la cronología de la aventura, la cuenta oculta, el patrón de engaño, es tuyo para usarlo en tu propio proceso de divorcio. No soy tu investigadora, pero a las pruebas no les importa quién las use y quot. Y quot, ¿es eso legal? Y quot. Y quot, tengo licencia. Mis métodos son legales. Mis hallazgos están documentados y son admisibles, y no tengo ninguna obligación de ocultarle lo que he descubierto al cónyuge de la mujer que he estado investigando y quot. Hizo una pausa. Y quot, señor Solana.
Fui inspectora de policía durante 14 años antes de convertirme en detective privada. He visto terminar muchos matrimonios. La mayoría terminan de forma desastrosa. Gritos, platos rotos, escenas en restaurantes exactamente como este. Esos finales resultan satisfactorios durante unos 10 minutos, y luego se convierten en arrepentimiento y quote. Asintió hacia la mesa de la esquina. Y quote, lo que te ofrezco es el otro tipo de final. El que es silencioso, calculado y devastador. El tipo de final en el que sales de este restaurante esta noche sin decir una palabra y, dentro de 6 meses, la mujer que te mintió en tu aniversario está sentada en un juzgado viendo cómo todo lo que construyó sobre tu confianza se derrumba a su alrededor y quote. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo. El jazz sonaba. El restaurante murmuraba. Mi mujer bebía champán con un hombre que le había pagado 210.000 euros por traicionarme. Y tomé una decisión. Y quote, dime qué tengo que hacer y quote. Y quote, vete a casa. Dale las buenas noches a tus hijos. Actúa con normalidad. Mañana, llama a un abogado. Te enviaré mi expediente completo, las fotografías, los registros del hotel, el análisis financiero. Tu abogado sabrá qué hacer con ello y quote. Y quote, ¿y esta noche? Van a salir de este restaurante y van a ir a ese hotel y quote. Y quote, sí. Y mi compañero documentará cada momento. Fotografías con marca de tiempo, video de ellos entrando y saliendo, el recibo de la tarjeta de crédito de la habitación. Para mañana por la mañana tendré un paquete de pruebas que ningún juez de Madrid ignorará y quote. Miré los lirios en la silla. Lirios Stargazer, los que había llevado en nuestra boda. Los había comprado para una mujer que ya no existía. Quizás nunca había existido. Quizás la mujer que me prometió un para siempre en aquella iglesia de Vallecas ya era otra persona. Alguien que no podía ver porque el amor es una venda que nos atamos nosotros mismos. Me puse de pie, dejé dinero en efectivo en la mesa para el vino, cogí las flores. Y quote, señor Solana y quote, dijo Victoria. Mi Jaya. Y quote, feliz aniversario y quote. No fue cruel. No fue sarcástico. Fue el reconocimiento silencioso de una mujer que había pasado 14 años como policía y 10 como investigadora privada viendo cómo se desmantelaban las vidas de las personas. Y que sabía que a veces lo único que puedes ofrecerle a alguien es la verdad, incluso cuando la verdad es un cuchillo. Salí de Bastián y Apos, ese a las 21:07 a través del comedor principal, pasando por la barra, pasando por el puesto de la recepcionista y saliendo por la puerta principal hacia la noche de marzo. No miré a la mesa de la esquina. No Maya Paula. No miré el vestido negro que le había comprado, ni el champán que no había pagado, ni al hombre cuya mano estaba sobre la mano de mi mujer en la noche que se suponía que era nuestra. Me subí a mi furgoneta, puse los lirios en el asiento del copiloto, arranqué el motor y conduje a casa. Hugo y Alba estaban dormidos. La canguro, una chica de instituto que vivía en nuestra misma calle, estaba viendo algo en su móvil en el salón. Le pagué, le di las gracias y cerré la puerta tras ella con llave. Luego subí las escaleras y me quedé en el umbral de la habitación de mis hijos. Hugo tenía 8 años, estaba desparramado por la cama como duermen los niños de su edad, con cada extremidad apuntando en una dirección diferente, como si lo hubieran dejado caer desde lo alto. Tenía la boca abierta. Sus botas de fútbol estaban en la mesita de noche porque había estado durmiendo cerca de ellas desde que entrené a su equipo Benjamín en otoño. Alba tenía 5 años, estaba acurrucada con su conejo de peluche, con el pulgar rondando cerca de su boca, un hábito que estaba intentando quitarse, pero al que volvía en sueños cuando el esfuerzo consciente se relajaba. Tenía el pelo enredado. Habría que cepillárselo por la mañana, y ella pelearía, y yo sería paciente, y lo superaríamos como superábamos todo juntos. Me quedé allí durante 20 minutos, viendo a mis hijos respirar, pensando en la mujer con la que me había casado y en el hombre con el que estaba, en los 210.000 euros que me había ocultado y en los 14 meses de mentiras que yo había confundido con un matrimonio pasando por una mala racha. No lloré. Quería hacerlo, pero las lágrimas no salían. Algo más duro que las lágrimas se había formado en mi pecho. Algo forjado en los 10 segundos entre ver el beso y sentir la mano de Victoria en mi brazo. No había, no pena. Resolución. La fría y estructural certeza de que iba a desmantelar la mentira que mi mujer había construido. No con ruido, no con una escena en un restaurante, sino con la precisión metódica de un hombre que se ha pasado la vida cableando edificios para que las luces no se apaguen. Y las luces estaban a punto de apagarse para Paula. Dejadme que os cuente quién soy, porque lo que Paula me hizo solo tiene sentido si entendéis a quién se lo hizo.
Mi nombre es Alejandro Solana, me llaman Alex. Nací en 1980 en Vallecas, Madrid, uno de los barrios obreros más antiguos y tradicionales de la capital, el tipo de lugar donde las casas pueden ser modestas, pero las personas que viven dentro son más duras que la arquitectura. Mi madre, Carmen, nos crió a mí y a mis dos hermanos sola. Era trabajadora de correos, 31 años repartiendo el correo por las calles de Vallecas, aguantando el calor del verano y el hielo del invierno, y al ocasional perro que pensaba que su tobillo parecía el almuerzo. Ganaba 20 y tantos mil euros al año en su mejor época. Nunca se quejó. Nunca faltó al trabajo por enfermedad. Nunca dejó que viéramos lo que le costaba salir adelante, lo que significaba que siempre estaba luchando. Me hice electricista porque la electricidad tenía sentido para mí de una manera que los estudios no tenían. La lógica de los circuitos, la previsibilidad de la corriente, la satisfacción de hacer funcionar algo que antes no funcionaba. Conseguí mi título de oficial de segunda a los 23, mi categoría de oficial de primera a los 27, y en 2009, a los 29, monté IQOT, Electricidad Solana IQOT, con una furgoneta, un juego de herramientas y un préstamo de 12.000 euros de una caja de ahorros del barrio que probablemente no debería haberlo aprobado, pero lo hizo porque el director de la sucursal conocía a mi madre y supuso que cualquier mujer que hubiera repartido el correo durante 30 años probablemente habría criado a un hijo que pagaba sus deudas. Tenía razón. Devolví el préstamo en 18 meses. Para 2024, Electricidad Solana tenía 8 empleados, 2 furgonetas de servicio, contratos con 3 empresas de administración de fincas y la reputación en todo Madrid de aparecer a tiempo, hacer el trabajo bien y no cobrar por cosas que no hacíamos. Ingresos, aproximadamente 110.000 euros para mí después de gastos y nóminas. Ni rico, ni pobre, solo un hombre que construyó algo honesto y lo mantuvo en marcha. Conocí a Paula Lázaro en 2012 en la barbacoa de un amigo a las afueras de Madrid. Tenía 29 años. Trabajaba como auxiliar administrativa en un bufete de abogados y estaba ahorrando para un máster. Yo tenía 32, llevaba 3 años levantando Electricidad Solana y llevaba un polo que tenía una pequeña quemadura eléctrica cerca del cuello porque venía directo de una obra y no me había dado tiempo a cambiarme. A ella no le importó la quemadura. Dijo que me hacía parecer alguien que realmente trabajaba para ganarse la vida, lo cual le pareció refrescante después de pasar sus días rodeada de abogados que pensaban que el trabajo físico era algo que le pasaba a otras personas. Salimos durante 2 años y nos casamos el 15 de marzo de 2014 en una iglesia de Vallecas. Una ceremonia pequeña, 70 invitados, un convite en un salón de bodas del barrio donde el primo de Carlos tocó la guitarra. Mi madre hizo el reportaje de fotos con cariño. Los padres de Paula condujeron desde otra provincia y parecían cautelosamente satisfechos de que su hija se casara con un hombre que tenía una empresa, aunque esa empresa implicara arrastrarse por falsos techos y cajas de conexiones. Durante 8 años, fue bueno. No spectacular, real. El tipo de matrimonio en el que discutes por el lavavajillas y te reconcilias antes de dormir, y conduces al partido de fútbol de tu hijo el sábado por la mañana con café en un termo. Y la comprensión silenciosa de que todo esto, es lo que elegiste. Hugo llegó en julio de 2016. Alba en septiembre de 2019. La casa en la calle de los Pirineos, 3 habitaciones, necesitaba que se rehiciera toda la instalación eléctrica cuando la compramos, lo cual hice yo mismo durante 6 fines de semana porque eso es lo que hacen los electricistas. Arreglan lo que está roto, incluso cuando es suyo. Paula empezó en Mendoza Inversiones y Capital en 2018. Fue un paso adelante respecto al bufete de abogados. Mejor sueldo, mejor cargo, beneficios. Estaba emocionada. Hablaba de Santiago Mendoza como si fuera un personaje de una novela. Esta figura más grande que la vida que dirigía un fondo de 200 millones y llevaba trajes a medida y tenía un despacho en la esquina con vistas al Paseo de la Castellana. Yo me alegraba por ella. No me di cuenta de que la admiración en su voz se estaba convirtiendo lentamente en otra cosa. La distancia comenzó a finales de 2022. Gradual. Como siempre empieza la distancia. Trabajaba hasta más tarde, llegaba a casa cansada, le interesaban menos las pequeñas conversaciones que mantienen unido un matrimonio. El IQOT, ¿qué tal el día IQOT? El IQOT, ¿qué hicieron los niños IQOT? El IQOT, vi esto y me acordé de ti IQOT. Esas conversaciones se hicieron más cortas, luego menos frecuentes, luego se detuvieron por completo. Seguíamos hablando. Simplemente no decíamos nada. Pensé que era el trabajo. Pensé que era el estrés. Pensé que era la erosión ordinaria por la que pasa todo matrimonio en los años intermedios, cuando el romance se desvanece y la rutina se instala,
y tienes que decidir si luchar por ello o dejarlo a la deriva. Elijah Luca. Planeé la cena de aniversario. Compré el traje. Fui a por los lirios. Hice la reserva en Bastián y Apos, ese porque Paula había mencionado una vez, hacía meses, que había oído que era romántico, y yo había archivado esa información, como archivo todo cuidadosamente, para un uso futuro. Ella también lo había archivado, pero para una cena diferente con un hombre diferente. A la mañana siguiente del restaurante, llamé a Borja Tarancón. Borja tenía 53 años, abogado matrimonialista, con un estilo muy directo. Su despacho estaba en el Paseo de Recoletos, en un edificio que había sido un banco en los años 20, lo cual parecía apropiado porque un divorcio contencioso en España es esencialmente una auditoría financiera llevada a cabo bajo coacción emocional. Y Cuot, cuéntamelo paso a paso y Cuot, dijo Borja, sirviendo café de una cafetera que parecía haber estado encendida desde la Guerra Fría. Se lo conté todo. El aniversario, el mensaje, el restaurante, Victoria Herrero, Santiago Mendoza, la cláusula de penalización, la cuenta oculta, los 210.000 euros. Borja escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su café y dijo, «¿Y Cuot, cómo te sientes, y Cuot?» «Y Cuot, como si llevara 10 años cableando una casa y alguien me acaba de decir que todo estaba conectado al circuito equivocado y Cuot». «Y Cuot, es una buena definición y Cuot». Abrió un blog de notas. «Y Cuot, en España el divorcio no requiere demostrar culpabilidad, pero lo que tenemos aquí es oro puro. El fraude económico y la ocultación de patrimonio son delitos civiles graves que destrozarán su posición al liquidar los bienes gananciales. Y el hecho de que el dinero viniera de su jefe, el hombre con el que se acuesta, estructurado a través de una empresa pantalla para evitar su detección. Eso no es solo un engaño, Alex. Es una conspiración entre tu mujer y su jefe para defraudarte y Cuot. Y Cuot, ¿qué pasa con la custodia, y Cuot? Y Cuot, un juez no verá con buenos ojos a una madre que ha estado engañando sistemáticamente durante 14 meses, ocultando 210.000 euros y llevando una doble vida. Voy a solicitar la custodia exclusiva o principal para ti, y basándome en lo que me estás diciendo, creo que la conseguiremos y Cuot. Y Cuot, ¿y qué pasa con Santiago, y Cuot? Y Cuot, Santiago es problema de Margarita Ríos. Y basándonos en la cláusula de penalización, está a punto de tener uno muy caro. Pero su implicación con tu mujer, los pagos, la empresa pantalla, la habitación de hotel, todo eso se convierte en parte de nuestro expediente judicial. El juez va a ver la imagen completa y Cuot. Y Cuot, ¿cuánto tiempo, y Cuot? Y Cuot, 6 meses, tal vez menos si es lo suficientemente lista como para llegar a un acuerdo. Y Alex, sí, hiciste lo correcto anoche, quedándote sentado en lugar de caminar hacia esa mesa. La mayoría de los hombres lo habrían arruinado. Tú no. Esa paciencia es lo que te va a hacer ganar este caso y Cuot. No me sentía paciente. Me sentía como si me estuvieran electrocutando por dentro. Y Cuot, eso es lo que se siente con la paciencia cuando de verdad importa y Cuot. Victoria entregó su paquete de pruebas en el despacho de Borja la semana siguiente. Era, como había prometido, hermético. 47 fotografías que abarcaban 3 meses. Entradas y salidas con marca de tiempo de la habitación 412 del Hotel Palace en 11 ocasiones distintas. Recibos de tarjetas de crédito. Los extractos de la cuenta bancaria oculta. Mensajes de texto entre Paula y Santiago obtenidos legalmente, y la documentación de Elena Cuenca, la anterior asistente ejecutiva. El patrón de Santiago, establecido y repetible. Borja presentó la demanda de divorcio el 3 de abril de 2024. Paula recibió la notificación en su oficina de Mendoza Inversiones, frente al despacho esquinero de Santiago Mendoza con vistas a la Castellana. Esa noche, llegó a casa llorando. Y Cuot, Alex, ¿qué es esto? ¿Por qué estás haciendo esto, y Cuot? Yo estaba sentado a la mesa de la cocina. La misma mesa donde habíamos cenado durante 10 años. La misma mesa donde Hugo hacía los deberes y Alba dibujaba caballos. Tenía un vaso de agua delante de mí. Nada más. Sin documentos, sin pruebas, sin atrezo. Solo yo y la verdad, y la silenciosa certeza de que había construido mi caso de la misma manera que construía todo lo demás. Con cuidado, correctamente, con el cableado oculto detrás de las paredes, donde pertenecía. Y Cuot, ¿qué por qué, y Cuot? ¿Y Cuot, es porque he estado trabajando hasta tarde? Alex, te dije que el trabajo es exigente y Cuot. Y Cuot, Paula, para Icot. Ella se detuvo. Y Cuot,
Estuve en Bastián y Apos, ese en nuestro aniversario. Det vi kvot. El color desapareció de su rostro de la misma manera que la corriente abandona un circuito cuando cortas el diferencial de golpe. Por completo. Y Kuot, tú estabas, y Kuot. Y Kuot, hice una reserva para nosotros por nuestro 10º aniversario y me senté a 2 mesas de distancia y te vi besar a Santiago Mendoza mientras el mensaje que me enviaste sobre estar y Apos, atrapada en el trabajo y Apos, todavía estaba en mi móvil y Kuot. Ella se sentó, no en una silla, sino en el suelo, como si sus piernas hubieran dejado de recibir señales del cerebro. Y Kuot, no es lo que piensas y Kuot. Y Kuot, es exactamente lo que pienso. 14 meses. 210.000 euros en una cuenta oculta proveniente de una empresa pantalla que tu jefe creó para pagarte. 11 visitas a la habitación 412 del Hotel Palace. 47 fotografías, mensajes de texto, recibos de tarjetas de crédito y Kuot. Tomé un sorbo de agua. Y Kuot, lo sé todo, Paula. No porque te haya espiado, sino porque alguien más ya estaba vigilando a Santiago, y te encontraron a ti en el encuadre y Kuot. Y Kuot, ¿quién? ¿Quién estaba vigilando? Y Kuot. Y Kuot, eso no importa. Lo que importa es que se ha acabado. El matrimonio, las mentiras, el dinero oculto, todo y Kuot. Ahora estaba llorando. Llantos de verdad, no una actuación. El llanto de una persona que ha estado ejecutando una estafa durante 14 meses y acaba de estrellarse contra un muro a toda velocidad. Y Kuot, los niños, Alex, por favor no me quites a los niños y Kuot. Y Kuot, no voy a coger nada que no sea mío, pero no voy a renunciar a nada que lo sea y Kuot. Y Kuot, lo dejaré con Santiago. Lo dejaré esta noche. Podemos ir a terapia. Podemos, y Kuot. Y Kuot, llevabas puesto el vestido que te compré en Navidad en una cena con otro hombre en nuestro aniversario. Me enviaste un mensaje con emojis de corazones mientras estaba sentada frente a él. Me ocultaste 210.000 euros en una cuenta que yo no sabía que existía y Kuot. Dejé el vaso. Y Kuot, la terapia no arregla eso, Paula. Nada arregla eso y Kuot. Se quedó en el suelo durante mucho tiempo. Salí de la cocina, subí las escaleras, comprobé que los niños estaban bien y cerré su puerta para que no oyeran llorar a su madre. Esa fue la última conversación real de mi matrimonio. El divorcio tardó 5 meses. Borja fue metódico, implacable, el tipo de abogado que construía los casos como yo construía las instalaciones eléctricas. Cada conexión apretada, cada unión segura, sin dejar nada al azar. El abogado de Paula intentó pelear. Argumentó que la cuenta oculta eran ahorros personales de Paula y no estaban sujetos a divulgación en la liquidación de gananciales. Borja presentó los registros de Mendoza Asesores S.L. mostrando que los pagos se originaron en la empresa Pantalla de Santiago. El juez no quedó impresionado con el argumento de los IQOT, ahorros personales IQOT. Argumentó que la aventura no era relevante para la custodia. Borja presentó el patrón, 14 meses de engaño sistemático, la cuenta oculta, el mensaje de texto enviado desde el restaurante en la noche del aniversario. El juez señaló que un progenitor que demostraba una capacidad sostenida para el fraude y el engaño era relevante para evaluar la idoneidad para la custodia. La cuenta oculta de 211.847,33 euros fue congelada y sujeta a reparto. Paula perdió la custodia principal. Me concedieron a los niños durante la semana escolar. Paula recibió fines de semana alternos. La casa en la calle de los Pirineos se me adjudicó como residencia habitual para Hugo y Alba. El ajuste de cuentas de Santiago Mendoza llegó por separado, pero simultáneamente. El abogado de Margarita Ríos presentó la demanda para ejecutar la cláusula de penalización en abril de 2024. Los abogados de Santiago lucharon durante 3 meses. En julio, un juez dictaminó que la cláusula era ejecutable. Santiago le debía a Margarita 5 millones de euros. Las consecuencias fueron inmediatas. 3 grandes clientes retiraron su dinero de Mendoza Inversiones cuando el patrón de infidelidad y uso de fondos de empresa se hizo de conocimiento público en la Comunidad Empresarial de Madrid. El Fondo de Santiago, que había estado gestionando unos 200 millones de euros, cayó a 140 millones en 6 meses. No se arruinó. Los hombres como Santiago Mendoza nunca se arruinan. Pero pasó de ser un hombre respetado en Madrid a ser un hombre tolerado, lo cual, para alguien cuya identidad entera se basaba en el estatus, era una especie de muerte. Paula fue despedida de Mendoza Inversiones. No por la aventura. Eso habría sido una demanda laboral esperando a suceder.
Fue por IQOT, reestructuración IQOT, el tipo de despido disciplinario encubierto que ocurre cuando un director ejecutivo necesita deshacerse de la persona que les recuerda a todos su peor decisión. No recibió indemnización, ni carta de recomendación, y el acuerdo de confidencialidad que firmó a la salida le aseguró de que nunca podría discutir los detalles de su empleo públicamente. Victoria Herrero me envió un informe final después de que se resolviera el caso de Margarita. Profesional, exhaustivo, sin florituras. En la parte inferior, había escrito una nota a mano. IQOT, la paciencia dio sus frutos. Espero que el próximo capítulo sea mejor que el anterior IQOT. Tenía razón. Lo es. Ha pasado un año. Es marzo de 2025. El aniversario acaba de pasar. El 15 de marzo. No fui a Bastia y após, S. No compré lirios. Llevé a Hugo y a Alba a una pizzería en la calle Fuencarral. Y comimos porciones de pepperoni y jugamos en la máquina de gancho de la esquina hasta que Alba ganó un pingüino de peluche al que llamó IQOT, Chispas IQOT, porque decía que parecía que se había sorprendido, que es aparentemente la forma que tiene la electricidad para una niña de 5 años. Sigo dirigiendo electricidad solana. El negocio es estable. Hemos conseguido 2 nuevos contratos este año. Contraté a un 9º empleado, un joven aprendiz de Vallecas llamado Diego, que me recuerda a mí mismo a los 22. Todo ambición y nada de refinamiento, llegando temprano con sus herramientas organizadas y sus preguntas preparadas. Carlos se pasa los viernes con cervezas y opiniones no solicitadas sobre todo, desde la alineación de mi furgoneta hasta mi vida sentimental, que es inexistente. No estoy preparado. El cableado de mi vida personal necesita una inspección completa antes de que conecten nada nuevo. Mi madre, Carmen, tiene 69 años. Se jubiló de correos el año pasado. Viene un par de veces a la semana para ayudar con los niños, lo que significa que toma el control por completo, y yo me quedo de pie en mi propia cocina como un invitado mientras ella prepara la cena, le da consejos de fútbol a Hugo, le hace trenzas en el pelo a Alba y lo hace todo con la feroz y silenciosa competencia de una mujer que ha estado dando la cara durante 69 años y no tiene intención de parar. IQOT, hiciste lo correcto, hijo IQOT, me dijo el mes pasado. Estábamos en el salón. Los niños estaban dormidos. Ella estaba bebiendo té. Yo estaba bebiéndome la última cerveza de Carlos. IQOT, ¿qué parte, IQOT? IQOT, todo. No montar una escena, no gritar, no darle a esa mujer la satisfacción de verte desmoronarte en público IQOT. Me miro. IQOT, ¿sabes quién te enseñó eso, IQOT? IQOT, tú y el Servicio Estatal de Correos. Lluvia, nieve, granizo y cónyuges infieles. Simplemente sigues repartiendo IQOT. Hugo ya tiene 8 años. Está en tercero de primaria, juega al fútbol y está practicando un tiro con efecto que su entrenador dice que promete. Y yo le digo, IQOT, espera con el efecto hasta que tengas 12 años o te destrozarás el tobillo IQOT. Pregunta por su madre. Le digo la verdad en dosis apropiadas para su edad. IQOT, mamá y papá ya no están juntos, pero mamá te quiere mucho y la verás un fin de semana sí y otro no IQOT. Alba tiene 5. Empezó infantil en septiembre. Llega a casa con manualidades y manualidades y manualidades e historias sobre su nueva mejor amiga, una niña llamada Lucía. Y todavía se pelea conmigo para cepillarse el pelo cada mañana. Y yo sigo siendo paciente, y seguimos superándolo. Ellos son la razón por la que me quedé sentado en ese restaurante. Son la razón por la que no caminé por ese comedor para agarrar a Santiago Mendoza por sus solapas a medida y montar una escena que le habría dado munición al abogado de Paula para una década. Son la razón por la que escuché a una desconocida que me dijo que esperara, y son la razón por la que la espera valió la pena. Estoy en mi furgoneta ahora mismo, conduciendo hacia una obra en Las Rosas. Hugo está en el asiento del copiloto porque es un día no lectivo para los profesores y le dejo venir conmigo. Tiene sus botas de fútbol en el regazo y me está haciendo preguntas sobre instalaciones eléctricas que respondo con la paciencia de un hombre que sabe que enseñar es solo otra forma de construir. IQOT, papá, ¿cómo sabes qué cable va a qué sitio? IQOT. IQOT, lees los planos. Sigues la normativa. Y cuando los planos no coinciden con la realidad, lo que pasa más a menudo de lo que crees, usas tu experiencia y tu sentido común IQOT. IQOT, y si te equivocas, IQOT. IQOT, entonces las luces no se encienden, o peor, hay un cortocircuito y tienes un problema grave. Así que no te equivocas IQOT. IQOT, pero ¿y si lo haces, IQOT? IQOT, entonces encuentras el error.
Rastrear el circuito. Lo arreglas y te aseguras de que no vuelva a suceder y Kuot. Lo pensó un rato, dándole vueltas a sus botas en las manos. Y Kuot, ¿es eso lo que pasó contigo y mamá? Un cable equivocado, y Kuot. Miré a mi hijo, 8 años, demasiado joven para la cruda verdad, demasiado listo para una mentira. Y Kuot, algo así, campeón. Pero la casa ya está recableada y las luces están encendidas y Kuot. Asintió, pareció satisfecho y volvió a sus botas. Me desvié hacia la autovía. El sol de la mañana entraba por el parabrisas, cálido y dorado, el tipo de luz que hace que Madrid parezca diseñada para ser hermosa. Mi furgoneta olía a café, a cinta aislante y al optimismo particular de un hombre que tiene trabajo que hacer y alguien por quien hacerlo. Hace un año, estaba sentado en un restaurante viendo a mi mujer besar a otro hombre en nuestro aniversario. Estuve a 2 pasos de destruirlo todo, de montar un número, de perder mi ventaja, de darle a Paula la munición que necesitaba para pintarme a mí como el inestable. Una desconocida me agarró del brazo y me dijo, y Kuot, mantén la calma. El verdadero espectáculo está a punto de empezar y Kuot. Mantuve la calma. El espectáculo empezó. Y cuando terminó, las luces se apagaron para todos los que habían estado operando en la oscuridad. Pero las mías se quedaron encendidas. Siempre lo hacen. Ahora, quiero preguntaros algo, ¿qué haríais si estuvierais sentados a 2 mesas de distancia de vuestra pareja en vuestro aniversario de bodas, viéndoles besar a otra persona, les confrontaríais? ¿Volcaríais la mesa y montaríais una escena que todos los presentes en ese restaurante recordarían, o os sentaríais, escucharíais a la persona desconocida y dejaríais que la paciencia hiciera lo que la ira nunca pudo? Y aquí va la pregunta más profunda. ¿Alguna vez habéis descubierto una traición tan absoluta que cambió la forma en que veis a la persona que más amabais? No solo la infidelidad, no solo la mentira. Toda la arquitectura del engaño, el dinero oculto, las excusas ensayadas, los mensajes de texto con emojis de corazones enviados desde la mesa donde estaban sentados con otra persona.